Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde nos estén sintonizando. Estamos una vez más aquí en su programa Voces del Otro Lado y hoy hablaremos sobre la danza Buto, un lenguaje corporal nacido en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Esta forma de danza ha recorrido el mundo desafiando estéticas y habitando cuerpos desde la sombra y la memoria. También ha llegado a México, por supuesto, donde ha echado raíces y se expresa a través de cuerpos marcados por otras historias, otras heridas, otros rituales, pero finalmente con el mismo objetivo. Bueno, pues hoy o las preguntas que trataremos de responder serían: ¿qué es la danza Buto? ¿Quiénes lo bailan? ¿Por qué sigue resonando en los cuerpos mexicanos? Y por qué se ha arraigado también en nuestra cultura como parte incluso de la danza contemporánea, tal vez podremos llamarla. Y bueno, esto es Voces del Otro Lado. Comenzamos. Voces del otro lado. Abraza tu identidad. Bueno, estamos de regreso después de ver y escuchar nuestra cortinilla de entrada. Y bueno, les voy a decir que el Buto nació en Japón, pero como les decía, eso a fines de los 50, en la posguerra. Recordemos que Japón fue bombardeado con 2 bombas atómicas, una cosa terrible. Es obvio que después de una tragedia así, un país no vuelve a ser el mismo. Se replantea, me imagino que hasta la existencia. Y bueno, vamos a hablar para ello más adelantito de esto para que sepamos bien cuál es el contexto y la historia del Buto. Pero bueno, antes les presento a Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes una semana más, con un tema bastante interesante, ¿no? Muy El día intenso. de hoy. Muy fuerte. Y bueno, recordarles a las personas que nos ven, que nos sigan en nuestras redes sociales, que activen la campanita de notificaciones en el canal de YouTube para que todos los viernes tengan la notificación de este nuevo episodio. Claro, y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Estoy muy honrado de que nos acompañe. Realmente es una persona que yo admiro mucho, su trabajo, su persona y todo. Entonces, bienvenida, maestra Eugenia Vargas. ¿Cómo estás? Gracias por venir hasta acá. No, pues gracias por la invitación, absolutamente. No, al contrario. Y bueno, la maestra, pues es una de las mejores exponentes que tenemos de la danza Buto en México. Entonces, pues, ¿quién mejor que ella? Pensamos, si vamos a hablar de Buto, pues, ¿quién mejor que ella para hablarnos y Una gran acompañarnos, no? exponente, claro. Claro. Y bueno, maestra, la danza sabemos que nació, pues, en un contexto muy específico en Japón, ¿no? Estos, años de la posguerra, pues, son cruciales, ¿no? Y marcan, me imagino, que la cultura japonesa. Pero en específico, ¿qué es la danza Buto, maestra? Ujú. Bueno, uno de los grandes, malentendidos que, la verdad no sé por qué se ha difundido tanto, es justo que el Buto surge después de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas, em pero en realidad tiene que ver con un replantearse o un cuestionarse, más bien, como un cuestionarse profundo sobre el cuerpo, eh, sobre el cuerpo en específico japonés, pero también de preguntarse cuáles son las raíces culturales, ¿no? Entonces, este movimiento, como bien dices, que surge a finales de los 50, principios de los 60, fue iniciado por Tatsumi Hijikata en, alianza o, complicidad con Kazuo Ono, 2 de los más importantes y que además representan líneas de trabajo o de investigación sumamente diferentes, ¿no? Em, pero, hablando específicamente de Tatsumi Hijikata, a él le interesan mucho los cuerpos que son invisibilizados o que tienen una categoría, entre comillas, menor dentro de la sociedad, como pueden ser las prostitutas, los ladrones, los homosexuales, los niños, los ancianos, este, la enfermedad, la decadencia del cuerpo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, él empieza también a trabajar, en esta en este preguntarse sobre sus propias raíces, sobre las raíces del cuerpo japonés a través de la cultura japonesa, y entonces empieza este movimiento que él
también inicialmente decía antidanza, ¿no? Okey. Y que, por ejemplo, Natsu Nakajima, que fue también una de las maestras que estuvo muy presente aquí en México y que murió recientemente, el año pasado, ella decía: "El Buto es, el teatro total", ¿no? Entonces también como escapando, creo, siempre como escapa un pez que quieres agarrar del agua y al momento de agarrarlo se escapa. Yo creo que sí, el Buto también es una forma de arte que es muy difícil de definir, eh, y que está, creo, ligada, fundamentalmente, como dices y que retomo, a la memoria ancestral, también desde esta escucha de que estamos aquí no solamente porque estamos los 3 en este momento, sentados en este lugar, sentadas, sino que tenemos generaciones y generaciones y generaciones de ancestros que nos han precedido y que gracias a estos ancestros estamos hoy aquí como resultado de toda una historia. Entonces también es un mirar hacia atrás, creo yo, desde el agradecimiento o desde la conciencia o desde esta posibilidad de que el cuerpo se convierta como en un cuerpo canal para que todo aquello que tiene que decirse desde nuestros ancestros en esa profundidad sea dicho, ¿no? Sea expresado. Entonces, de alguna manera, el Buto podría ser, no lo sé, una filosofía del cuerpo, ¿no? Un preguntarse hondamente sobre el cuerpo, y creo yo que preguntarse sobre el cuerpo es también mirar hacia, nuestra finitud, hacia la conciencia de la muerte, a esa precariedad, que nos caracteriza y que por eso también, en el Buto, eh como decíamos antes de que empezara la grabación, no hay una edad específica, no se trata de Claro. mostrar ninguna técnica o ningún virtuosismo, sino justo de ocultar. Probablemente, o más que ocultar, es, la técnica de lo invisible, ¿no? Indudablemente, el Buto tiene una técnica y muy compleja y también de gran exigencia, pero, de alguna forma quien danza, o más bien no es quien danza, sino, eh, lo importante al estar en el escenario es aquello que me mueve, ¿no? O sea, la danza o lo que danza a través de mí. Entonces, no es la persona, no es la personalidad, no es, no es el mostrar, sino es, eh, em, permitir permitirse ser movida, ser movido por algo. Okey. Qué interesante. Muy interesante, sobre todo cuando, nos dices que, le llamaban incluso antidanza, ¿no? Un movimiento antidanza. Es muy, tiene mucho sentido, me hace mucho sentido porque, bueno, yo lo que he observado sí en el Buto es que cada gesto y cada expresión surge desde lo más profundo. Desde Es lo un más visceral, ¿no? Ajá, es un poquito como difiere en eso de la danza contemporánea, por lo menos de la eso creo, ¿verdad? En el sentido de que la danza a veces se da al contrario. De la forma vamos al interior, digo, también se puede Claro. dar el otro proceso, pero es bien interesante ver esto, o sea, donde, donde sí el Buto, a diferencia de la danza contemporánea o de la danza moderna, que es realmente la época en que surge el Buto, todavía estábamos en la danza moderna. Realmente sí niega todas estas formas, no se olvida de las poses perfectas, de la línea del Claro. bailarín, de todas estas estereotipos Sí. corporales y de figuras heredadas del ballet y de la danza moderna, que aunque la danza, contemporánea sigue arrastrando, o sea, porque no hemos podido realmente deshacernos todavía de esto, y sin embargo, el Buto realmente sí rompe con todo, ¿no? O sea, Claro. no sé, es como Ujú. una pues sí, una ruptura total, como una revolución, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No, y incluso hasta es violento, porque sí es violento, o sea, no es tampoco de una manera, no sé, tú nos dirás, ¿tú crees que de alguna manera sí violenta de alguna manera el cuerpo o no? El Buto, practicar el Buto.
Bueno, yo creo que también depende de quién, ¿verdad? O sea, de cómo y cuál es el acercamiento, pero no lo creo en absoluto. Y también de lo que están compartiendo, es importante decir, por ejemplo, que Tatsumi Hijikata, pues, era un bailarín, también entrenado en el ballet, Okey. este O sea, sabía qué era lo que iba a romper y lo que ya no Claro, quería Claro. claro, perfectamente. sí, sí, sí. Y justo como por ejemplo, esta búsqueda del ballet, de la aspiración hacia lo sublime, hacia lo alto, hacia lo Celestial. divino, hacia lo celestial, justo en el Buto es el arraigar, el ir hacia lo profundo, la conexión con la tierra, nuevamente digo, desde la conciencia de nuestro cuerpo como algo, finito, imperfecto, mortal, ¿no? Y, por eso también la danza de la oscuridad, desde ese lugar de Claro. poder, mirarnos en nuestra sombra, pero no para arraigar en esa, como también es otra idea, muy difundida, y creo también errónea, de, lo, macabro o lo negativo o, sí, sino más bien es la sombra para poder ver la luz, ¿no? Y eso me parece a mí maravilloso, de siempre Claro. poder, explorar en la profundidad, con esa intención de la luz, ¿no? Entonces, desde mi experiencia y también desde mi búsqueda, creo que el Buto, en lo personal, me ha ayudado mucho a reconocerme en esta vida como, como alguien, como un ser humano, con este anhelo de poder compartirme desde ese lugar luminoso, ¿no? Claro. Qué interesante. Otro concepto interesante que maneja el Buto, que estuve leyendo, es que el cuerpo se concibe como universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenece a un género, que no tiene una edad, que no es exclusivo de una cultura, que es un cuerpo que puede ser planta, animal, anciano, niño, sombra, heridas, o sea, y ese concepto es bien bonito, ¿no? Es como muy padre que en un concepto quepa tanto, ¿no? Bastante amplio. Que tu cuerpo pueda hacer tanto, o sea, que lo puedas porque un concepto que he escuchado que manejan ustedes, la gente que se dedica al buto, es también que vacías tu cuerpo para dejarlo llenar por lo que tú dices, los ancestros y todo eso que vienen otras. Entonces, a ver, platícanos, ¿cómo logras eso? Es un trabajo, sabemos que, por ejemplo, en la danza contemporánea uno se entrena con cierta técnica y tal. ¿Cómo te entrenas para lograr esto con tu cuerpo en el buto? Ujú, ujú. Bueno, antes de responder eso, nada más quiero decir que, por ejemplo, Natsu Nakajima, hablaba mucho de una conexión que existía, entre nuestra comprensión del chamanismo, por ejemplo, y un danzante, bailarín, bailarina de Buto, ¿no? En el sentido de cuerpo canal, ¿no? Del cuerpo como una vasija para poder ponerse al servicio de, eh, sí, que yo siempre digo y me gusta mucho como junco vacío por donde el viento canta, ¿no? O sea, el cuerpo entrenado desde ese lugar donde, pues, uno de los elementos importantes es justo el no ego, pero eso está bien difícil, ¿no? O Sí, sea, no claro. cultivar el ego como lo más importante de yo soy, yo quiero, yo, sino de podernos reconocer, no como el punto de referencia, sino como parte del todo, ¿no? Y creo que es ese entrenamiento, por ejemplo, pues es un entrenamiento de la vida cotidiana, ¿no? De poder, también reconocer que este es un punto que yo creo, que existe entre, el Buto y específicamente México, a través de la cultura, que, por ejemplo, en Japón está el shintoísmo, y acá en México, pues, fue el panteísmo en nuestra cultura mesoamericana, donde existe el reconocimiento de lo sagrado que habita en todo.
Entonces la piedra es sagrada, el grillo es sagrado, el viento es sagrado, la otra persona es sagrada, nuestros ancestros son sagrados. Y por ese reconocimiento de lo sagrado es que existe la posibilidad de dejar el espacio para que eso otro pueda atravesar el cuerpo canal, ¿no? Claro. Entonces, también por eso creo que es un entrenamiento cotidiano de poder reconocer en lo cotidiano lo precioso de esta existencia, porque también si tenemos esta conciencia de la muerte, en realidad ahorita es un milagro que estemos conversando, Claro. que podamos vernos a los ojos, que podamos abrazarnos, ¿no? Entonces, todo eso que puede pasar desapercibido y como hábitos que nos van también codificando en nuestro comportamiento como seres humanos, al reconocer que siempre existe, o sea, que siempre está el milagro aquí, ¿no? O sea, que siempre todo es este instante y no hay Este otro momento, instante. claro. Exacto, es el momento, Sí, que está. cuando nos vayamos no hay nada que nos vayamos a llevar, Claro. afortunadamente. Entonces, existe, creo, también esa conciencia como parte del entrenamiento. Y ahora, hablando técnicamente en el entrenamiento, pues hay algo que a mí me parece muy importante, que uno de los maestros que vino acá, Yukio Wawuri, Ujú. también discípulo de los primeros de Tatsumi Hijikata, de los más importantes, él dijo algo que para mí ha sido un elemento que continúa siendo muy importante dentro de mi investigación, y es: la danza no es movimiento. Y bueno, como bailarina de contemporáneo o formada en danza contemporánea, para mí eso fue algo que me rompió, ¿no? O sea, ¿cómo que la danza no es movimiento? Entonces, ¿qué? ¿Qué es? Sí, y entonces justo el trabajo con el espacio, ¿no? O sea, la danza es espacio, y entonces poder abrirse a esa escucha del espacio, comprendiendo que desde el sistema nervioso vamos extendiendo o expandiendo nuestra sensibilidad, y que lo que importa es la transformación en aquello que está ocurriendo dentro del cuerpo, pero que se construye en el espacio no desde el movimiento, sino desde esta sensibilidad nerviosa. Para mí es un misterio. O sea, yo cuando veo a los bailarines de Buto me quedo asombrada de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y he visto muchos que me han dejado en esa pregunta, en ese impacto, en esa conmoción, y también he visto movimiento. He visto danza en ese sentido de el despliegue motriz. Es lo que te iba a Claro. comentar, porque, por ejemplo, hay grupos como Sankai Yuku, que a pesar de que sí tienen toda esta esencia, toda esta filosofía de la que nos estás hablando, también tienen mucha coreografía, tienen mucho dibujo en el espacio, uso de niveles, tienen mucho que yo podría casi decir como de danza contemporánea en sus obras, ¿no? Entonces, también se puede conjugar de esta manera. Yo también digo, y luego se toma como a broma, pero una de las cosas que digo es: cada quien su Buto. Claro. Pero Maestra, perdón, ¿usted considera entonces que la danza Buto pueda ser similar como a un estilo de vida? O sea, ahorita mencionaba, ¿no? Que no hay como un entrenamiento como específico, ¿no? Digamos, o muy académico, por así llamarlo, ¿no? pero sí hay, sí O hay. sea, sí lo hay, pero creo que con base en lo que comentaba hace rato, creo que va más allá, ¿no? De una hora de clase o un momento de entrenamiento, ¿no? ¿Usted considera que se podría ser similar a un estilo de vida? ¿O una forma de vida? Ajá, a una conciencia de estar en este mundo. Okey. Eso sí creo, sí. Y sí, por supuesto, también existe una técnica Sí, muy, claro. muy concreta, muy exigente también a nivel Sí. físico. Ya Eh, Sí. metodizada también, me imagino. sí,
Bueno, también cada maestro, maestra tiene una forma de adentrarse, muy diferente, pero todo mundo va justo a ese lugar donde se va borrando el ego, o esa es la aspiración de poder borrar el ego y de poder estar en esa escucha. Y una cosa que quería decir, que también decía Yukio Waguri, el Buto es contemporáneo, ¿no? O sea, Sí, no es algo, no es una danza lejano. exótica, no No es es un folclore, estilo de danza, este, no es folclore. Ajá. claro. Eh, y, em, y otra cosa muy importante es que justo en noviembre vamos a organizar un coloquio, un encuentro muy importante que se llama Buto Scores, que es una deconstrucción de la técnica, de la metodología de Tatsumi Hijikata a partir del cuerpo como archivo. Entonces van a venir una pléyade de maestros japoneses a compartir Wow. su conocimiento, pero lo que quiero decir con esto es que hay forma, que una línea de las líneas de investigación o sí, del Buto, Tatsumi Hijikata es la forma. Y entonces él decía, la forma tiene que ser perfecta. Eh, Kazuo Ono decía, primero hay que sentir y luego se llega a la forma. Entonces una era como forma y contenido, pero en realidad pues tienen ese lugar de encuentro, Claro. pero el Buto también es muy exigente a nivel formal, ¿no? Claro. Que en mi experiencia con Natsu Nakajima, que me montó una coreografía así como Yukio Waguri, era la mirada, el dedo, el nivel, o sea, Tan Claro, detallista como lo lo puede ser detallado. el ballet o la danza exacto. contemporánea, definitivamente. Maestra, y esta técnica, ¿qué tanto se ha adaptado a la corporalidad del mexicano?, ¿no? Porque Ajá. evidentemente los cuerpos son completamente distintos, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto se ha moldeado en cuanto a esa forma distinta de cuerpo? Los Ujú, cuerpos y aparte algo que también sería fundamental, una realidad totalmente diferente. Claro, O ujú. sea, porque si vamos a partir de los ancestros, de las oscuridades y todo, el cuerpo es muy importante, por supuesto, sí, pero es fundamental esta realidad también, ¿no? Esta historia, esta claro, todo el contexto histórico, exacto, ¿no? Y todo este de cosmos, ¿no? raíces. Que se vive en México, que es totalmente diferente al japonés. Claro, Ujú, ujú. Entonces, muy buena pregunta. Sí, 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 pues ha habido yo creo que hay un auge del Buto en México, y no solamente en México, sino en el Abya Yala, o en Latinoamérica, precisamente porque hay una necesidad de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de poder, ser danzada, ¿no? Em, y también creo que ha habido, bueno, como decíamos antes de salir aquí al aire, del Buto Ritual Mexicano, que fue una de las primeras líneas y que tiene que ver justo con esta investigación. Yo estuve con Diego Piñón 12 años, Tú nada trabajaste más. muchísimo. solo Sí, poquito. solo poquito. Y bueno, creo que también, por eso digo, cada quien su buto, cada quien tiene una línea de investigación a partir de sus propios intereses. A Claro. mí me interesa muchísimo nuestra cultura, voy desde ese lugar también con lo ritual. em, pero sin duda también los japoneses, me ha tocado escucharlo varias ocasiones, que la segunda tierra del Buto es México. Y es que fíjate, Guau. algo que tal vez, bueno, México también es un terreno fértil porque aquí también hay cuerpos que cargan memorias, digo, en todo el mundo, pero Claro. México, pues bueno, también aquí cargamos memorias de violencia, de colonización, de lucha, de misticismo Ujú. ancestral. eh, Cuerpos marcados por la historia, por la tierra y por el mestizaje, por ejemplo, ¿no? O sea, definitivamente, pues tenemos Claro. igual una carga
ancestral gigantesca. Enorme, enorme. Por ejemplo, ahora que está aquí de visita Makiko Tominaga, pues nos las pasamos conversando sobre México, o sea, sobre la importancia de esta tierra y cómo el buto en realidad puede aquí tener ese segundo impulso. Y también no me parece que sea azaroso, pues los maestros vienen continuamente a México, pero no solamente vienen, sino se quedan, ¿no? O sea, mueren aquí y de alguna forma Wow. esa trascendencia en México es para mí un, un dejar semilla, no solamente simbólica, sino sus propios huesos, ¿no? O sea, su propio aliento en estas tierras. Y es increíble. Pues sí, es un gran aporte, ¿no? Y me imagino que también existe esta combinación, ¿no? De rituales, porque finalmente yo considero, digo, toda la danza contemporánea aún yo la considero también un ritual, ¿no? Cuando vas a hacer tus funciones, tus ensayos, pero el buto tiene mucho de ritual también, ¿no? Ujú. No lo sé, o sea, si hablamos con los japoneses dirían que Que no, no. por supuesto que no. Nada de ritual, ¿no? O sea, no está como esta parte así en ese primer plano. Ujú. Pero yo creo que lo que tiene o lo que yo alcanzo a percibir es justo la transformación como esa posibilidad o como ese umbral de poder asomarnos hacia otra o hacia la multidimensionalidad del espacio que pues he visto en múltiples ocasiones en grandes exponentes de este género de arte, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo podré decir, es ritual o es místico o es espiritual, más que místico es espiritual, pero no, o sea, no es esa la intención porque en realidad desde el principio no tiene un afán de expresar algo, Claro. porque si yo quiero expresar algo es que yo, Eugenia, quiero decir algo, en vez de ponerme ahí para que aquello que tiene que decirse se diga. Algo que he escuchado mucho también es que el buto se baila con la tierra, con la muerte y con el dolor. ¿Esto Mm. es cierto o es también uno de los mitos que escuchamos los que no estamos como muy enterados de lo que Claro, se tan o inmersos en dentro el de la buto, danza ¿no? Buto. Ujú. Claro. Bueno, creo que la muerte, en el sentido no de que es un elemento que tiene que estar ahí, sino más bien desde la Ujú. conciencia de nuestro cuerpo como raíz en la existencia hace que haya una conciencia de la muerte. Y no es que el tema sea la 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 muerte, muerte. muerte. sino que este momento es el único y por eso es precioso, ¿no? Y también desde ese lugar de la memoria de todo lo que hace que estemos acá. Por ejemplo, Tadashi Endo también recientemente fallecido, hace unos meses, 2 meses quizá, decía, estamos sostenidos por nuestros ancestros, estamos sostenidos por nuestros muertos, y porque ellos sueñan, podemos encontrarnos con ellos a través de los sueños, ¿no? Entonces siempre hay como un recuerdo o un estar agarrados de la mano de nuestros ancestros como un elemento o como aquello que da también impulso a la danza. Fíjate que otra cosa que he escuchado a mí me ha gustado mucho, digo, tú me dirás también ya si es verdad o no es verdad, pero me dicen que, por ejemplo, he escuchado gente que hace voto que dice: "Es que el cuerpo no lo veo yo como un cuerpo, como mi cuerpo, sino como un lugar para habitar, para Mm, ser habitado". También lo veo, pues, como ese medio que dices tú, ¿qué tanto hay de cierto en esto? ujú. Pues, no lo he escuchado, pero me gusta mucho. Sí creo que es como un espacio que puede ser atravesado, ¿no? No un espacio donde se llega como aquí, sino como Claro. un Sí, espacio más dentro del espacio. sí, También porque pensando que no hay interior y exterior, sino que es como Como una exacto. expansión. una Porque expansión. decían, como tú decías, he escuchado que sabes que no es el buto no es para mostrar el cuerpo, es para revelar lo que tú traes adentro, lo que vas a decir. Toda esta filosofía pues, es bastante fuerte. Bueno, yo lo encuentro que es una Sí. cosa bastante fuerte, incluso
cuando va una función a ti misma. Yo tuve la fortuna, la suerte de ver a Kazuo Ono una vez que vino aquí a México y ya era Wow. la primera vez que yo veía a Buto en mi vida. Ajá. Y todo el mundo decía, pues que tienes que ir porque es el padre del Buto, ¿no? Ujú. Entonces sí me impresionó porque, o sea, yo no sabía qué iba a ver, no tenía ninguna expectativa, no tenía nada, pero vi algo, como tú dices, totalmente diferente, algo que no había visto nunca jamás, o sea, nunca antes en mi vida, ¿no? Ujú. Entonces es así como que sí pensé, dije, wow. Y sí es una cosa totalmente diferente. Tengo que confesar, yo era súper joven y no entendía lo que estaba viendo. Sí me Claro. conmovía, sí incluso me revolvía mis pensamientos, ¿no? Como que era así, me hacía reaccionar de una manera rara. No era que estuviera viendo una cosa bellísima, es una cosa que simplemente sí Tocaba. me Claro. tocaba. Entonces fue muy interesante mi primer acercamiento con el Buto. ¿Tú nos podrías decir cuál fue tu primer acercamiento con el Buto? Ujú, ¿Y ujú, qué fue lo que realmente dijiste: "Quiero hacer esto"? ujú, Sí, justo, a eso iba, para nuestros suscriptores que no conocen a la maestra Eugenia Vargas, cuéntenos un poco, justo como un poco sobre su trayectoria y cómo es que llegó el Buto a su vida, cómo fue que decidió ujú. comenzar a practicarlo, entrenarlo. Dice: "¿Por dónde Dice: empiezo?". "Ay, hay que ir a la memoria". Pues, probablemente así también siendo muy esquemática, cuando empecé, en la danza, ¿no? Que fue, pues, en la adolescencia ¿Tú te y formaste como bailarina de danza contemporánea con qué técnica, maestra? Graham. Como todo mundo en esa época, Ajá, ¿okey? sí, 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 esa fue mi base técnica, ¿no? Claro. En los grupos especiales de danza contemporánea, porque, pues, ya era En el sistema, en el sistema. igual que yo. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, en ese bregar, ¿no? Yo me preguntaba sobre la danza todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿es esto la danza? Hacer secuencias de movimiento más o menos de manera virtuosa, ¿es la danza? Y esa pregunta, pues, me acompañó bueno, me ha seguido acompañando. Por eso me metí a estudiar coreografía en el CENART, porque quería contestar esa pregunta de ¿es la danza? Me metí a estudiar el diplomado de la SOGEM, de la Escuela de Escritores, y también un diplomado en Cinemanía, ¿no? O sea, como Guau. la danza, la escritura, el cine, O sea, una formación multidisciplinar o Claro. interdisciplinar, pues, es tratando riquísimo. de responder, ¿no? Claro. Em, y y creo que una experiencia que me dejó marcada, más que ir a ver una danza, o sea, que sí, por supuesto, también puedo contar sobre ello, pero fue la primera vez que encontré a Diego Piñón, y que O que sea, es ¿fuiste a ver una función de él o te lo encontraste como público? tomé un taller Okey. en la Ciudad de México y no supe qué es lo que me había pasado, ¿no? O sea, todo era extrañísimo, era, muy confrontante, era muy exigente también a nivel físico, y yo dije: "¿Qué es esto?". ¿Qué está pasando? Y entonces empecé a continuar y a irme adentrando, y adentrando, y adentrando, y, bueno, de ahí también conocer a los maestros japoneses, que es otra cosa que me interesa muchísimo a mí desde ese lugar de no identificación, que siento que, acá puede haber cierta línea, más, psicológica o más emocional que en el Buto japonés, en el Buto japonés no existe, y eso a mí me interesa muchísimo desde ese lugar de no del no ego, ¿no? De no hablar sobre mí, sino de permitir otras cosas, otras investigaciones. Em, pero bueno, una primera que me resultó, muy importante
también a nivel escénico fue una danza que no recuerdo justo de quién fue, pero que en un momento esta bailarina se agachó para dar las gracias justo al final de su obra, y fue tan lento y tan grande ese agradecimiento que yo no podía dejar de llorar, ¿no? Así de, no sabía qué es lo que estaba mirando, pero que era una conmoción también, y que Claro. justo no era movimiento, sino que aquello que era la Covarrubias estaba, no sé, como explotando simplemente con su reverencia, ¿no? Fíjate que yo creo que yo también fui a esa función. Era una mujer que bailaba sola, ¿no? Una Sola. bailarina sola. Ajá. Me vino ahorita que dijiste que te confrontó, esa es la palabra que yo buscaba. Cuando vi a Kazuo me confrontó todas las ideas, todos los paradigmas, todos estos conceptos que yo tenía de lo que era danza y que no era danza. O sea, como que ves algo nuevo y dices, ¿es danza? No es danza. Pero sí Claro. te deja una huella muy marcada cuando ves algo así, Sí, definitivamente sí. es Impresionante. otra cosa. Eh, ¿Te podemos empezar a hacer una serie de preguntas, maestra, para ¿Más? más preguntas? Yo sé. Mira, tienes que entender que bueno, por lo menos yo conozco muy poco del buto. O sea, he visto muchas funciones, pero nunca me había preocupado por profundizar o más bien Claro. nunca me he preocupado por profundizar realmente en el Sí, buto, sí, ¿no? sí. Ujú. Pero sí he visto, me encanta y he visto muchas funciones y siempre, o casi siempre, de que veo una compañía, un solista que hace buto, siempre me deja muchas dudas, ¿cómo es esto? O sea, me deja pensando mucho acerca Sí. de qué estoy viendo, qué vi, qué Guau. representaban, qué Ajá. hacían, todo. Incluso me atrevo a decir más que la danza contemporánea, porque la danza contemporánea, mal que bien, pues he visto tanta a lo largo de toda mi vida, la he practicado y todo. Entonces tenemos ya como un código, por así decirlo, un lenguaje que incluso una de las características de la danza contemporánea, pues sí, es que sigue las tendencias, ¿no? Que esas tendencias que van Ujú. marcando, pues, nuevos grupos, sobre todo las potencias, ¿no? Las potencias en la danza contemporánea, Ujú. pues, los países hegemónicos culturalmente hablando, ¿no? Entonces, pero lo de Buto, pues sí es otra cosa Ujú. totalmente Distinto. diferente, porque como te decía, en danza contemporánea vas a ver a un grupo, vas a ver a otro, y reconoces muchísimos códigos de lenguaje, muchísimo. Entonces se vuelve un poco diferente y se vuelve muy Sí, accesible para la gente que hacemos danza, porque también hay que decir que, bueno, la gente que no está acostumbrada a ver danza contemporánea, luego también les parece como, pues, es que estoy viendo, o claro. sea, Ujú. otra Sí. onda. Entonces, pues, me comprende eso, maestra. Por eso tanta pregunta, ¿no? Al respecto, pero bueno, una pregunta que a mí sí me inquieta es, ¿tú crees que el buto desafía hablando del buto en México, crees que el buto desafía realmente las normas corporales en México o es solamente como un lujo, por así decirlo, o una manifestación para una élite? Creo que una de las, cosas, que me gustan muchísimo del Buto es precisamente que todo mundo es bienvenido, ¿no? De que no hay una hegemonía a nivel, corporal de alguna estética definida, no hay una edad, ¿no? Creo yo también que sí debe de haber una madurez y que la madurez no implica, una edad Claro. cronológica, ¿no? Pero todos los cuerpos son absolutamente bienvenidos. Y en ese sentido, justo lo comunitario, el contra, o ir contra lo hegemónico de lo que sería ser reconocido como un bailarín, formado, eh, me parece que sí es un movimiento que además en su origen fue contracultural, ¿no? O sea, Claro, Claro. en Japón, y que ahora podría ser también desde ese lugar, no de privilegio en absoluto, sino de aquellas personas que quieren explorar en la profundidad de su cuerpo como se explora quizá en un cenote, ¿no? O sea, de que uno entra en esas aguas profundas y no hay fondo, y que el fondo es probablemente la curiosidad de cada quien, ¿no? Y que por eso a mí me encanta también el buto en el sentido de que tenemos una forma, corporal muy clara,
con medidas, peso, color, etcétera, pero la hondura de nuestro cuerpo, esa es, no hay fondo, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí justo sí es contra sistema. Sí. Y bueno, lo que dijiste tú, muy inclusivo, ¿no? Porque Sí, definitivamente, totalmente pues, inclusivo. nació como un movimiento contra. Entonces, Sí, está definitivamente en su plenamente potestad. inclusivo. Y, por ejemplo, en México, cuando tú empezabas a bailar buto, ¿no sentiste nunca que la gente tuviera una reacción así como, ay, qué feo, o que te juzgara por lo que hacías, ya fuera por el movimiento, por el cuerpo, por el contexto en sí de tu danza? Ajá. Pues bueno, siempre he tenido la fortuna, quién sabe por qué, la verdad, de tener como cierta, o sea, que cuando me he presentado, en donde me he presentado, ha habido una respuesta cálida. Eso es Claro, lo que es muy me bueno. ha sucedido. Te iba a Qué preguntar lindo. también si crees que el buto, puede ser una herramienta política o es solo una herramienta artística, pero ya quedó contestado con todo lo que Claro. nos dijiste anteriormente. Entonces, pues, todo yo creo que el arte en general sí tiene definitivamente es una manifestación política, queramos o no siempre, ¿no? También, o Absolutamente. sea, Sí. Es está como. una postura política indudablemente. ¿Y qué opiniones tienes sobre quienes ven el buto como algo feo? ¿Tú qué opinas de la gente que, obviamente la gente que tiene esta opinión, pues es porque no lo conoce también, porque no lo Sí, comprende, porque Claro. tiene ajá, esta como ignorancia, ajá. pero ¿qué opinas de eso? Es justo lo que acabas de decir, probablemente no han tenido esa experiencia y también creo que la vida afortunadamente es multifacética, ¿no? Y no solamente es lo bonito y que Claro. además habría que Todas esas dualidades. cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo feo? Y que, pues Creo que sí, es la percepción de cada uno, ¿no? O sea, al final lo que puede ser para ti bello, quizás para el de al lado no lo es, ¿no? Y igual lo es con todo tipo de arte, ¿no? con todo tipo de arte. Y bueno, la belleza no es bonita, ¿no? La belleza puede ser algo terrorífico también. Sí, Entonces, Claro. viene a mi mente, fíjate que yo tomé un curso de coreografía hace ajá, muchísimos años, con una maestra que se llamaba Lynn Duran, me imagino que la ujú, conoces, ¿no? ujú, Eh, y ella nos planteaba algo, cuando veíamos la clase de estética, planteaba algo, sí que es la belleza realmente, ¿no? Porque tenemos aquí una escultura maravillosa prehispánica que es la Coatlicue. mm, Entonces ella planteaba eso, que venían los europeos y decían, ¡qué horror! ¿Qué es esto? Les horrorizaba y les espantaba sí, y no podían apreciar por el desconocimiento, ¿no? Más que nada. La sí, belleza que encierra una escultura como esa, no sí, sé, como, pues eso, ¿no? A nosotros ahorita en nuestro tiempo, pues no, bueno, yo por lo menos no concibo que dijeran, pero ¿cómo podían decir eso, no? Pero bueno, si ujú, lo contextualizas y todo, pues ya está como se entiende, ¿no? ujú. Maestra, ¿y alguna vez has sentido tú que el buto te despoja o te quita cierta identidad o todo lo contrario, refuerza tu identidad? Bueno, creo, porque yo también lo digo mucho y también lo digo sin ningún afán, como de, no sé, o sea, no lo digo por mentir, pero soy absolutamente un aprendiz, ¿no? Y entonces en este aprendizaje, en este camino del buto, creo que para mí lo idóneo será el momento en que esa identidad pueda calmarse también, ¿no? O sea, que no sea tan importante justo, tener en marquesina mi nombre, ¿no? Sino, tener esa posibilidad de seguir compartiendo. Y eso creo que hasta ahorita he tenido una gran fortuna de que he podido compartir en muchos lugares, porque también creo que el buto es, en cierta manera, o para mí, una forma de agradecimiento y también una forma de rezo, en el sentido justo de que el rezo es una forma de agradecimiento ante Claro. aquello, ante la vida, ¿no? Que la vida, pues, es un misterio, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ojalá que haya un despojo cada vez mayor, ¿no? Claro.
un Y, soltar. y fíjate, tenía muchas preguntas aquí, pero creo que las has ido respondiendo con todo el discurso que nos has dado, ¿no? Entonces, porque por ejemplo tenía una pregunta que si tú ves o prefieres ves el arte como protesta o como contemplación, por ejemplo. Pues lo veo como experiencia, Ujú. ¿no? El arte como experiencia, como conmoción, probablemente. Y esa conmoción puede ser múltiple, ¿no? O sea, no necesariamente, ninguna de las 2 que estás diciendo, o las O 2 las o dos, más, ¿no? Claro. claro. Y bueno, también creo que la conmoción finalmente es, gozosa, ¿no? O sea, se entienda o no se entiende lo que estamos viendo, algo queda de ¡wow! Y también creo que cuando después de ir a una función sí, tener una experiencia, quedan preguntas, ese es el tesoro, ¿no? Claro. Las preguntas que tenemos, y mientras más preguntas, mejor. Mejor, claro. Y respuestas, en realidad no importa tanto, sino qué preguntas son las que nos llevan a seguir danzando, haciendo este programa, ¿no? O sea, no es por hacer, sino por el deseo de seguir preguntándonos. Claro. Claro. Y maestra, ¿tú qué prefieres cuando terminas una función que te diga el público o alguien del público que te diga, qué bonito trabajo? O de otro, ay, me hizo llorar o me cuestionó la vida, me cuestionó todo completamente, me movió, o ay, qué feo, qué grotesco. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres mover en tus audiencias? No, pues no tengo idea. Pero puedo compartir 2 anécdotas. Okey, sí, Una claro. es en un festival en Nueva York, una persona del público se acercó y me dijo: "Yo no sabía si aplaudir al final, porque yo sentí que era un diálogo contigo y con Dios". Guau. Guau. Eso es así. Pues imagínate cómo te quedas, ¿no? Si Sí. si Y tu trabajo sí, despierta o mueve todo eso en una persona, ajá. ¿no? Y la otra no fue en una función, sino en un taller que di, acá en la Ciudad de México, y entonces ya íbamos a empezar, ya era la hora, entonces yo iba a cerrar la puerta, pero llega una joven corriendo así, vengo al taller con Eugenia Vargas. Y, sí, sí, adelante, aquí es. No, 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 con Eugenia Vargas. Sí, este es el lugar. Este, pero es que no me entiende. Vengo a un taller de danza buto con Eugenia Vargas. Yo soy Eugenia Vargas. Y entonces me dice, o sea, me ve así como con una decepción. ¿Tú? ¿En ¿Qué serio? es? Y entonces, bueno, ese para mí es uno de los mejores, retroalimentaciones que he recibido, ¿no? Porque no me reconoció, tiene su propia idea de alguna vez que me vio en algún lugar danzando Yo creo que te vieron Claro. sí. y luego verme como soy realmente, pues fue genial. O sea, creo que esa es mi mejor crítica. No, superbién. Yo Guau. tengo que confesar, incluso te lo dije a ti también, yo la primera vez que te vi bailar fue algo así como que, ¿es Eugenia? ¿Es Eugenia la que está en escena? Porque sí, hay que decir, o sea, la maestra se transforma completamente. Y yo creo que, viendo y, escuchando todo lo que nos has dicho sobre el buto, pues, es precisamente algo de lo que se pretende lograr con el buto, toda Ujú, esta una transformación total, ¿no? ujú. Como vacías tu cuerpo para llenarlo de lo que en ese momento quieres hacer y transmitir. Entonces, es como, pues, es mágico, definitivamente es algo mágico. No sé si tú has visto bailar a la maestra No, Eugenia. no he tenido la fortuna de verla bailar, Tienes maestra. que ir, y todos ustedes tienen que ir Sí, cuando sí. vean anunciada a la maestra Eugenia Vargas, porque es algo excepcional definitivamente, Mira, ¿no? Es algo como bueno, otra pregunta, maestra, ¿tú te gusta más ver al cuerpo como memoria o como algo presente? pues a mí me gusta, o no sé si es lo que me gusta, sino más bien mi comprensión del Ujú. cuerpo es raíz, ¿no? O sea, es una raíz,
que va profundo hacia el corazón de la tierra, pero también va profundo hacia el corazón del cielo y hacia todos los Las lados, ¿no? dimensiones. Ajá, hacia todas las dimensiones. Entonces, creo que el cuerpo es como esa barca extraordinaria en la que podemos navegar en este mundo, ¿no? Sí, otra pregunta que igual también probablemente ya quedó contestada, pero como nos has dicho que sí existe una técnica para entrenarse también en la danza Buto, ¿qué pesa más? ¿Lograr la técnica o la emoción cuando con el Buto? ¿Qué pesa más a la hora de hacer una representación? Bueno, primero no sería representación, Sería sino sería una presentación, presentación, o ¿okey? sea, un estar en el presente, y la emoción no está incluida. La emoción viene como viene una nube o como una estrella fugaz, pero el objetivo no es en ningún momento emocional, sino más bien un estar habitando el presente a cada momento, y en eso atraviesan esas ráfagas, pero lo emocional no es parte de. No es parte del No. eso es muy interesante, ¿no? Porque en una función de danza contemporánea sí tendríamos que pensar a lo emocional. Ujú. ¿Y la oscuridad es límite o posibilidad? Posibilidad absolutamente. Sí. Una posibilidad como bueno, a ver, y entonces ahora, ¿prefieres tú la improvisación o una coreografía estructurada totalmente? Ajá. Bueno, es que la coreografía de alguna forma, o como ahorita estoy en el momento en el que estoy, en esta etapa, es que hago una combinación entre, una estructura coreográfica y la improvisación. Para mí, la improvisación es el arte mayor, ¿no? Porque Okey. implica no tener asidero, ¿no? Yo todavía no llego a ese lugar, pero sí estoy lanzando mi intención para en algún momento poder pararme en un escenario sin estructura y escuchar, escuchar, para permitir que suceda lo que tenga Claro. que suceder, pero no estoy en ese lugar aún, este, pero sí estoy trabajando para ello. Okey, muy bien. Y, evidentemente, a ver, ya casi que conozco tu respuesta, pero, ¿tú crees que la danza, tanto Buto como contemporánea más, puede transformar la vida de las personas? Pues sí, Sí. la la respuesta está ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que En la danza general. y Claro. el arte en general nos transforma. Forma, Que sí. aquí me viene a la mente una frase de Octavio Paz, ¿no? El arte nos salva y mediante el arte nos salva para sí la vida, ¿no? Entonces, Claro, sin duda Claro. el arte es transformador, y ojalá que también cada vez más tengamos espacios para continuar, compartiendo, agradeciendo, expandiendo, claro. transformando, habitando nuestro cuerpo, también como una posibilidad de esa raíz para volver a reconocer, la vida en toda su potencia, ¿no? En esa Claro. sacralidad que implica estar en este mundo y la responsabilidad también que tenemos de cuidarlo. Ujú. Igual esta pregunta ya sé ya quedó contestada, pero igual te la voy a hacer. ¿Tú piensas que el Buto puede descolonizar el cuerpo? Creo que tiene que, o sea, no hay forma de, danzar o ser danzado si no hay una descolonización o una reflexión crítica sobre qué es el cuerpo. Por eso también al principio empecé diciendo, quizá el Buto es una filosofía del cuerpo. Claro. Y otra pregunta también relacionada es ¿tú consideras la vulnerabilidad es fuerza o fragilidad? La vulnerabilidad probablemente es nuestra mayor fuerza, ¿no? Porque qué más vulnerables que nacer, desnudos en este mundo, o sea, Ujú. somos de los no sé si somos el único animal o de los pocos animales que nacemos desnudos. O sea, no Claro, tenemos una protección contra el medio ambiente, ¿no? claro. Y bueno, nuestra vulnerabilidad máxima, afortunada y maravillosa, es que nos vamos a morir, y que cada día, pues, hay algo que va
que va decayendo, pero también se va fortaleciendo, justo porque hay esa dualidad. Claro. Pero nuestra vulnerabilidad es una fuerza, así como la ternura también, creo que es algo que hay que cultivar con apasionamiento en esta modernidad, ¿no? Donde se exige la competencia, la fuerza, la acción, la reacción. En cambio, creo que la ternura, el silencio, la pausa, la compasión son cosas que tenemos que, como seres humanos, cultivar. Claro. Ok. Ajá. ¿Y qué es más importante para ti, la intención o el gesto? Eso está De interesante, ¿verdad? pensarse. Sí, Sí. intención o gesto. Pues la intención, sí. La intención con la que suceden las cosas, creo que Claro. es el germen, ¿no? Que quizá intención lo puedo también imaginar como impulso, como energía, ¿no? Y la energía lleva justo a esa transformación o esa posibilidad. Y el gesto es consecuencia de la intención. Muy bien. Claro. ¿Y el silencio en escena, maestra, es ausencia o presencia? Presencia absoluta, ¿no? Luego también nos da terror, ¿no? Sí. Como quien está dentro en la escena, como los que estamos afuera como espectadores, el silencio. A veces es tan incómodo, o pareciera para algunas personas tan incómodo, pero creo, como dije hace un momento, hay que cultivar nuestros espacios de silencio. Sobre todo en esta época que vivimos, ¿no? Está como terrible, pero bueno. Sí. ¿Consideras que el cuerpo tiene o debe tener una ética? ¿Que debe existir una ética corporal para el bailarín? Bueno, creo que debe haber un cuidado, y esa probablemente es una de las posturas éticas, en el sentido también de que creo, bueno, hace poco tuvimos un taller ahí en la Escuela de Danza Contemporánea, la Olinjo Listli, de donde somos compañeras. Ajá. Ajá. Muy buena escuela. Maravillosa Excelente escuela. escuela. Aquí también egresado de esa Egresado de la escuela. escuela. El dolor. O sea, como el dolor, no me acuerdo cuál era el título del taller. taller, pero yo creo que es la ternura. O sea, nuestros entrenamientos dentro de la danza, y ahora hablando de la danza contemporánea, creo que tendrían que atravesar por la ternura, desde un cuidado del cuerpo y desde un reconocimiento de lo maravilloso que es que tengamos los cuerpos que nos tocó vivir en este mundo, siempre con este afán de continuar entrenando y mejorando y etcétera, y abriendo cada quien desde lugares diferentes los objetivos, pero la ética creo que tendría que atravesar por un respeto a nuestro propio cuerpo. Claro. Claro. Es muy importante esto, sobre todo en nuestros ambientes de danza, ¿no? Porque sabemos cómo se manejan todos los parámetros de los cuerpos y las estéticas. No Violentas. decimos más, pero bueno. Ujú. Okey. ¿La experiencia estética debe ser cómoda o incómoda, maestra? La experiencia estética, pues, es la experiencia estética, puede ser cómoda, incómoda, aterrorizante, sublime, sí, Es válida toda. válido, Claro. totalmente, sí. Muy bien. Fer, ¿quieres preguntar algo? Te No, veo muy no, inquieto está bien. porque de pronto agarré el micrófono, pero No, espero que te haya servido. está perfecto. Yo bastante consciente de lo que se está hablando y por eso me quedo en silencio. Sí, a mí me has ilustrado muchísimo y qué bueno que te tengo como compañera, porque cada vez que tengo una duda, pues corro y te pregunto, ¿no? Porque sí es para mí, yo realmente me encanta, el buto es algo de lo que más me gusta dentro de la escena, ¿no? Y sobre todo de la escena latinoamericana. Me ha tocado ver también un poquito de grupos de Sudamérica Ujú. y también, y qué bueno que me aclaras, por ejemplo, que los japoneses, gente relevante del buto japonés, Claro. considera a México como una segunda cuna patria, o no sé cómo llamarle, ¿no? Del buto. Entonces, sí, ojalá y
me anima a entrar al buto. Sí, sí, Sería muy bueno para totalmente. mí también. Yo creo que Sí. fíjate que escuchándote, sería bueno para todas las personas que bailamos. Incluso, yo creo que sería muy bueno, no sé si tú impartas buto en por ejemplo, para la carrera de danza contemporánea o ¿Como materia formativa te porque refieres? estaría muy muy bien, sí, Sí, complementaria por creo lo que menos, ¿no? O sea, sería sería interesante. muy interesante, Sí, porque nos ayudaría mucho en esta descolonización, en esta a romper los paradigmas hegemónicos de los estereotipos ujú, corporales que tenemos del Ujú, bailarín, ¿no? O ujú, sea, y a manejarnos más que por la forma, pues, por el contenido. claro. Yo creo que eso sería muy bueno, o ujú. sea, sería una cuestión para plantearles. Sí, pues yo muy contenta. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la carrera de arte dramático, ahí estuve trabajando varios años y ahí era la asignatura de danza buto en Fíjate. octavo semestre. Guau, ¿y si notabas tú una diferencia, por ejemplo, entre los estudiantes que cursaban buto y los que no cursaban? Me refiero a los belenes que se forma a los estudiantes que se formaban o que estaban en formación en danza contemporánea, ¿no? Ujú. Bueno, lo que puedo notar, también pues, en la experiencia que tengo como docente, es que la forma como entran los bailarines y cómo entran los actores al buto es muy distinta, ¿no? A los bailarines les cuesta muchísimo más trabajo desarraigarse o descolonizarse de las formas Sí. conocidas, y en cambio los actores entran un poco, o sea, se arrojan. Y eso es, pues, maravilloso, ¿no? Sí, no. Y yo creo que eso es lo que a mí me gustaría mucho ver en un bailarín también, o sea, como ese perder, que perdieran, que se arrojaran sin temor, Ajá. perder esos miedos que le tenemos mucho y que Ah, están guiados por la sí, forma, o por sea, la forma, cómo me definitivamente, o sea, veo, está estirada mi pierna. sí, 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 o sea, hay mucho que desaprender. exacto. Sí. Ay, pues, a mí me ha encantado el programa, o sea, yo podría seguir platicando con la maestra porque todo lo que nos dice es Claro, súper interesante, interesante. súper bien, pero, pues, se nos fue el tiempo, como siempre, rapidísimo. Entonces, nos tenemos que despedir. ¿Cómo te despides, Soyfer? Em, bastante pensativo, bastante pensativo. También yo creo que por eso me quedé en un momento de silencio por todo lo que mencionaban, y creo que me quedo, sí, pensativo, reflexivo acerca del tema y todo lo que nos platicó es bastante interesante, maestra. Muchas gracias por compartirnos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Eugenia. Todo mi agradecimiento porque estés aquí, No, al porque nos hayas contrario. ilustrado un poquito en este Claro. tema y, pues, bueno, ¿cómo te despides, Eugenia? Si tienes redes, si tienes funciones, si tiene todo lo que quieras mencionar, pues, Talleres, ahora clases, mismo. todo lo que nos quiera compartir. Bueno, la próxima, ahorita estoy cerrando 2 meses de algo que llamo Encrucijada, Mujeres en el Buto, que, pues, con bailarinas Makiko Tominaga y John Lagui. Eh, pero, en la siguiente semana, la del 28, viene Taketeru Kudo, que es uno de los, pues, máximos exponentes del buto contemporáneo, digamos. Va a dar un taller que ya está lleno, afortunadamente, y va a tener funciones en la Sala Miguel Covarrubias el sábado 2 y domingo 3 de agosto. Los boletos van a estar a la venta desde el 28 de agosto, y en noviembre estamos organizando, junto con el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación Nacional de Danza, este encuentro extraordinario, Buto Scores México, que es Deconstruyendo a Hijikata, archivo, cuerpo archivo. Y eso es noviembre, las dos semanas de noviembre. La segunda y la tercera semana de noviembre, todavía no he subido la información, esta es primicia, pero, pues, yo recomiendo que se acerquen, va a haber talleres, funciones, charlas, eh, películas, que no se han visto fuera de Tokio, o sea, va a estar extraordinario. Viene la directora del archivo Hijikata de Tokio, y bueno, este es un proyecto de Rosa Van Hensbergen, que es una extraordinaria, investigadora y artista del performance, ¿no? Bueno, ¿tus redes Pues hay que sociales, estar maestra? pendientes de Sí, por de la favor, Sí, fecha. Sí, sí, sí. sí. por favor.
Mis redes sociales es Eugenia Vargas Danza en Facebook, Eugenia Vargas Danza en Instagram y en Facebook Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual. Perfecto, pues muchas gracias. Les agradecemos que hayan estado aquí. Por favor, síganos en nuestras redes sociales también, suscríbanse, regálenos like, porque hay que apoyar la danza. De todas Sobre formas, todo, y déjenos sus comentarios, por favor. Exacto. Y desde todas las posturas, por favor, apóyennos. Es más, si quieren hacer comentarios negativos, perfecto. Nosotros estamos abiertos a escuchar críticas, halagos, lo Claro, que la quieran. crítica es o sea, fundamental. Definitivo. Entonces, pues agradecemos mucho su presencia, agradecemos por supuesto muchísimo a la maestra Eugenia Gracias. y nos vemos la próxima semana en Voces del Otro Lado. Gracias. Al contrario, maestra. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.